ante esa disminución en la presión arterial, se produce una respuesta sistémica con estimulación del sistema nervioso simpático que tiende a aumentar la presión arterial. Aparte de que se produce aumento de la antidiurética, porque disminuye la volemia, y la antidiurética también responde a la disminución en el BEC, y bueno, que se actúa, y a la respuesta renal, digamos, que ante una disminución en la carga filtrada de sodio, va a producir una activación del sistema renina-angiotensina. ¿Está bien? Básicamente, fundamentalmente son esos ejes. Claro, genial, gracias, Un profe. eje como si fuera una disminución de un volumen extracelular y otro Claro. eje del lado del gasto cardíaco y la precarga. Sí, lo que pasa es que vos pensás que la disminución del volumen extracelular te produce Claro, una disminución sí. de la precarga también. Sí, sí. Bien. Hay Y un acá, cuadrito, sí, perdón, profe, hay sí, un sí. cuadro en la teoría de hemodinamia del 2020, en la última diapositiva, que está todo explicado lo de hemorragia. Sí, Eso le cuento a mis compañeras que está bueno estudiarlo de ahí. sí, Y porque Claro, Lucía lo dijo que que me iba a pasa, tomar en lo que la pasa es que consulta. ese tema no se dio el año pasado y tampoco se dio el anterior, que fue cuando yo la cursé. Entonces, como que supuestamente en el comunidades no está y no debería entrar, pero nos habían no, dicho que como que lo solían tomar igual. no, lo que pasa es que lo toman como para ver si vos, porque en realidad lo damos en regulación de la presión arterial. Claro. Es una regulación de la presión arterial. El cuadrito ese que dice Camila, nosotros lo damos en farmacia, porque en farmacia se profundiza mucho más en cardiovascular, porque bueno, digamos que a nivel la regulación de la presión arterial para los farmacéuticos es fundamental, porque las drogas, los antihipertensivos son uno de los grupos de drogas que más se venden, digamos, de fármacos. En bioquímica se toma como un ejemplo particular de regulación de la presión arterial, a ver si vos entendiste, porque nosotros sí vimos que si disminuye la volemia, es sensado, digamos, por los vasoreceptores, porque disminuye la presión arterial y se produce una estimulación del sistema nervioso simpático. Pero ahí vos lo que tenés que hacer, lo que te ayuda ese cuadrito que dice Camila, es a tener como esquematizado la respuesta, ¿está bien? Disminuye la volemia, claro. Si no, te lo tenés que dar cuenta en el momento, que si disminuye la volemia, disminuye el retorno venoso. ¿Está bien? Claro. Disminuye la volemia, es obvio que disminuye el retorno venoso, y si disminuye el retorno venoso, disminuye la descarga sistólica, y si disminuye la descarga sistólica, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. ¿Está bien? Entonces, Sí. esa disminución de la presión arterial es sensada por los vasoreceptores que estimulan el centro vasoconstrictor y aumenta el tono simpático. Y lo otro es a nivel renal, que ustedes lo vieron, que si disminuye la carga filtrada de sodio, aumenta, se estimula, digamos, la liberación de renina y se estimula el sistema renina-angiotensina. Es como integrar esos temas en un cuadro. Claro, Luquita dijo que él lo tomaba para ver si entendimos en general la materia, porque conecta todo, digamos, el caso Claro, de... Entonces, claro. por eso ese cuadrito del 2020 está buenísimo porque Yo te explica entendí que se todo. había subido el cuadrito, porque bueno, yo cuando surgió ese tema, yo estaba en farmacia todavía, no estaba en bioquímica. Entonces nosotros le explicamos que nosotros teníamos el cuadrito que lo dábamos aparte en farmacia, porque eso se da en las tareas de aula, en realidad. Farmacia y entonces eso se daba en la tarea de aula, no en la teoría. Y yo entendí que se había subido a comunidades. Por eso, pero bueno, si no le puedo pedir que lo vuelvan a subir, digamos, que dentro del drive de cardiovascular se sube ese cuadrito para que ustedes cuando repasan tengan. Ahora pásenselo entre ustedes. Ustedes tienen un grupo, ¿no? Donde pasarse las cosas. Sí, igual, profe, perdón, pero Sí. está en el transparente virtual de fisiología, o sea, no en el campus, en el transparente virtual sí está subido. Claro, Al porque lo final de habían. todo está Sí. el cuadrito. Hay un PDF con distintas imágenes y entre esas está el cuadrito que imagino que es el mismo que dice Camila. Sí, sí, porque hay un cuadrito. Claro. Y eso ustedes de última lo que se tienen que fijar siempre es en el programa, porque muchas veces hay cosas que no se dan, que están dentro del programa, ¿está bien? Y de última consultar a qué nivel de profundidad lo tienen que estudiar, si no lo... Pero eso es poner en práctica, digamos, lo que vos estudiaste. Si vos lo estudiaste con el cuadrito, te va a resultar mucho más fácil en el momento que te lo pregunten contestarlo. Pero si no, si vos entendiste, lo vas a poder deducir también.
Pero bueno, si vos ya lo tenés esquematizado, es mucho más fácil. Bueno, vos tenías la duda de eso de lo de PKA, me habías preguntado, Brisa. Sí, porque se me había mezclado en un momento. O sea, yo no entendía si la respuesta de la proteína quinasa por el aumento del AMP cíclico se debía a que los neurotransmisores se unían a un tipo específico de receptor, como por ejemplo los alfa-1, creo que eran los vasoconstrictores, y ahí sí me inhibían los canales de potasio para que se favorezca la despolarización y la entrada de calcio. Bueno, ahí estás como, lo estás diciendo al revés. Los Sí. vasoconstrictores, los de noradrenalina, los alfa-1, se unen, los receptores están asociados a proteína GQ, que Claro, GQ lo de es la que activa la fosfolipasa C y aumenta el inositol trifosfato, que aumenta la liberación del calcio desde el retículo sarcoplasmático, y PKC. ¿Está bien? Que PKC ahí sí puede fosforilar e inhibir a los receptores, a los canales de potasio, favoreciendo la despolarización de la membrana y por lo tanto activando los canales de calcio. Ese es uno de los mecanismos que es el, digamos, por el que actúa la noradrenalina o la adrenalina a través de los receptores alfa-1. Después lo que sí genera duda, que ya me lo han preguntado en otros llamados, es los receptores asociados a proteína G estimulatoria. ¿Por qué? Sí. Porque la proteína G estimulatoria en el músculo liso produce relajación, ¿está bien? ¿Y cómo produce relajación? Y por un lado fosforila a la MLCK y la inactiva, y por otro lado activa a la miosinfosfatasa. Entonces los dos mecanismos tienden a la relajación. Y aparte de eso, puede activar canales de potasio, con lo cual se produce hiperpolarización, y esa hiperpolarización inhibe los canales de calcio operados por voltaje. Sí. Eso pasa en músculo liso. Ahora, si vos tenés los receptores beta, que son los beta 1, de tanto en el músculo cardíaco, vos tenés que aumentar la contractilidad, que sería como lo opuesto, digamos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese caso, en las fibras ventriculares, PKA fosforila los canales de calcio del plasmolema, del sarcolema, perdón. Entonces, los fosforila y los activa. Entonces entra más calcio y eso lleva a que se libere más calcio del retículo sarcoplasmático, que también fosforila los canales del retículo sarcoplasmático, se libera más calcio y aumenta la contractilidad. ¿Está bien? Sí. Entonces, es como que en cada célula... Claro, tiene un efecto distinto. Porque las proteínas son distintas, y la localización de los receptores capaz que es distinta, ¿también? Está más cerca de acá. Ustedes piensen que el aumento de MP cíclico es local, no es en toda la célula, ¿está bien? Sí. Entonces, ahí va, donde aumente va a ser que actúe más acá, y las proteínas que se expresen en esa célula en particular, si son sustratos o no de PKA, va a modificar la respuesta que tengan, ¿está bien? En este caso, los canales de calcio responden a PKA activándose en el músculo cardíaco, ¿está bien? Claro, me confundía porque en músculo liso leía que el efecto era que relajaba, digamos, y después cuando pasaba a músculo cardíaco, por ejemplo, me decía lo contrario y era como que se me mezclaba todo. Claro, porque también el músculo liso y el cardíaco son muy distintos, digamos, en ese sentido. Sí, tiene sentido. Entonces, sí. Listo. Buenísimo. Bueno, de estos temas, ¿ninguna otra duda? ¿Vos tenías dudas de hormonas, Brisa? Sí, profe, yo te quería consultar en la parte del ciclo menstrual. Sí. Viste que en la parte ya de la fase lútea, que me disminuyen los niveles de la luteinizante y la folículo estimulante. Sí. Y está el pico de la progesterona. Sí. Bueno, ese pico de progesterona se justifica porque cuando pasa lo de la ovulación, digamos, en el día 14, a mí se me libera el óvulo, se pasa, o sea, el folículo sin el óvulo al cuerpo lúteo sería, y ahí me explicaba algo de que la luteinización hacía que la membrana que separaba